Viajemos juntos en el tiempo, a una época de reyes, reinos y batallas en la península ibérica. Hoy vamos a desenterrar la fascinante y a menudo olvidada historia de Fortún Garcés, un rey cuyo apodo, el Monje, ya nos da una pista de su increíble destino. Para entender a Fortún, primero debemos situarnos en el siglo IX. La península estaba dividida, al norte pequeños reinos cristianos como el de Pamplona, Asturias o los condados catalanes, luchaban por sobrevivir y expandirse. Al sur, el poderoso Emirato de Córdoba, gobernado por la dinastía Omea, dominaba la mayor parte del territorio. Era un mundo de alianzas cambiantes, traiciones y matrimonios políticos. En este tablero de ajedrez nace nuestro protagonista Fortún Garcés. Alrededor del año 826 era hijo del rey García Íñiguez, un monarca guerrero y tenaz que se esforzaba por mantener la independencia de Pamplona frente a sus poderosos vecinos, tanto musulmanes como cristianos. La madre de Fortún era Urraca, una figura de la que sabemos poco, pero cuya sangre real también corría por las venas de su hijo. Desde niño, Fortún no fue ajeno a la política ni a la guerra. Creció viendo a su padre forjar alianzas, a menudo a través de matrimonios. De hecho, la propia familia de Fortún era un mosaico de estas uniones. Su tía, Onica Íñiguez, se había casado con el emir de Córdoba, Abd ar-Rahman II. Esto significaba que Fortún era primo del futuro emir, Muhammad I. Imaginaos las reuniones familiares. Por otro lado, su abuelo, Íñigo Arista, el fundador de la dinastía, había mantenido una estrecha relación con sus parientes musulmanes, los Banu Qasi, otra poderosa familia que controlaba el valle del Ebro. Esta compleja red de parentescos definirá la vida de Fortún. Era un mundo donde la sangre y la fe no siempre iban de la mano, y donde un primo podía ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. La juventud de Fortún se ve truncada de forma dramática alrededor del año 860. Durante una de las muchas incursiones del emir Muhammad I contra Pamplona, las fuerzas cordobesas no solo saquearon la ciudad, sino que también capturaron a varios rehenes de alto rango, entre ellos el príncipe heredero Fortún Garcés, junto con su esposa Oria y sus hijos. Así, con unos 34 años, Fortún es llevado cautivo a Córdoba, la joya de Al-Ándalus. Este no era un cautiverio en una mazmorra oscura y húmeda, como podríamos imaginar. Como rehén real, Fortún vivió en una especie de jaula de oro. Residiría en la corte del emir, rodeado de lujos, eruditos, poetas y arquitectos, pero sin libertad. Era un peón valioso, una garantía de que su padre, el rey García Íñiguez, no causaría demasiados problemas al emirato. Durante 20 largos años, Fortún vivió en Córdoba. Imaginen el choque cultural. Pasó de las montañas austeras de Navarra a la ciudad más cosmopolita y avanzada de Europa Occidental. Aprendió árabe, se familiarizó con las costumbres y la administración musulmana, y sin duda, observó de cerca los entresijos del poder en la corte omea. Esta experiencia, aunque forzada, le dio una perspectiva única que ningún otro rey cristiano de su tiempo poseía. Mientras tanto, en Pamplona, la vida continuaba. Su padre García Íñiguez seguía reinando y luchando. A su muerte, alrededor del 882, la situación se complica. Como el heredero legítimo, Fortún, seguía cautivo, el reino necesitaba un líder. Aquí es donde entra en juego una figura clave, García Jiménez, un noble de otra rama de la familia real. Él asumió una especie de regencia o correinado, defendiendo Pamplona y asegurando que el trono no quedara vacío. Finalmente, tras 2 décadas de cautiverio, llega el momento de la liberación. ¿Por qué lo liberan? Las crónicas no son del todo claras, pero probablemente se debió a un cambio en la política del emir. Quizás consideró que un rey educado en Córdoba sería más manejable y promusulmán en el trono de Pamplona que el belicoso regente García Jiménez. Así, alrededor del año 882, Fortún Garcés, ya un hombre de mediana edad que había pasado 1/3 de su vida en el exilio, regresa a casa para reclamar su corona. Su llegada debió ser un acontecimiento extraordinario. El rey perdido había vuelto, pero el reino que encontró no era el mismo que había dejado. Habían pasado 20 años. Había una nueva generación de nobles, nuevas alianzas, y sobre todo, estaba la figura de Sancho Garcés, el hijo del regente García Jiménez, un joven ambicioso y con ganas de guerra contra los musulmanes. El reinado de Fortún Garcés, que duró unos 20 años, desde el 882 hasta aproximadamente el 905, está marcado por la política que aprendió en Córdoba, la diplomacia y la paz. En lugar de buscar la confrontación directa con el emirato, Fortún optó por mantener los pactos y tratados que le habían permitido regresar. Continuó la política de amistad con sus parientes, los Banu Qasi, que actuaban como un estado tapón entre Pamplona y Córdoba. Esta política pacifista
aunque prudente desde la perspectiva de Fortún, chocaba frontalmente con las aspiraciones de una facción de la nobleza navarra. Esta facción, liderada por su sobrino político, el rey Alfonso III de Asturias, y por el ambicioso Sancho Garcés, veía esta paz como una sumisión. Querían guerra, reconquista y expansión. El mundo estaba cambiando, y la política de alianzas familiares con los musulmanes ya no era tan bien vista. La tensión fue creciendo. Sancho Garcés, que probablemente veía a Fortún como un obstáculo para sus ambiciones, comenzó a conspirar. Contó con el apoyo del rey de Asturias y del conde de Pallars. Juntos, organizaron un golpe de estado. Alrededor del año 905, la conspiración culmina. Fortún Garcés es depuesto del trono. No hubo una gran batalla sangrienta por el poder, al menos no que sepamos. Parece que simplemente le obligaron a abdicar. Sancho Garcés, un líder joven y carismático que prometía un futuro de victorias militares, se convirtió en el nuevo rey, Sancho I Garcés, inaugurando una nueva dinastía, la dinastía Jimena, y aquí es donde la historia de Fortún da su último y más sorprendente giro, ganándose su apodo. Tras ser destronado, en lugar de ser exiliado o ejecutado, que era lo habitual, Fortún Garcés se retira, pero no a una finca rural sino a un monasterio. Se convierte en monje en el monasterio de Leire, uno de los centros espirituales más importantes de su reino. Piénsenlo bien, un hombre que había sido príncipe heredero que vivió como rehén de lujo en la corte más sofisticada de Europa que reinó durante 20 años, termina sus días como un simple monje dedicado a la oración y la vida contemplativa. De ahí su apodo Fortún el Mongan. Esta decisión nos dice mucho sobre su carácter. Quizás, después de una vida tan tumultuosa, llena de intrigas y presiones, encontró en el monasterio la paz que nunca tuvo como rey. O quizás, simplemente, fue la única salida digna que le dejaron sus enemigos. Sea como sea, es un final de película. Fortún Garcés murió en el monasterio de Leire, probablemente alrededor del año 922. Aunque su reinado no fue de grandes conquistas militares, y terminó abruptamente, su vida es un testimonio increíble de una época compleja y fascinante. Fue un puente entre dos mundos, el cristiano y el musulmán, un rey formado en el corazón del poder enemigo, cuya política de paz, aunque finalmente fracasó, nos muestra que no todos los líderes de la época buscaban la confrontación constante. Su historia, la del rey que se convirtió en monje, nos recuerda que la historia medieval es mucho más que solo batallas. Es una historia de personas, con destinos increíbles, atrapadas entre la lealtad, la familia, la fe y el poder. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado la historia de Fortún Garcés, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.